Hola, bienvenidos queridos amigos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Siempre nuestro abrazo cariñoso y nuestro saludo especial. Para esta ocasión estaré disertando un tema el cual lo he dado en llamar el costo del discipulado. Como habrán advertido, el tópico a tratar en esta ocasión tiene que ver con el discipulado. Pero antes de comenzar con nuestra disertación, vamos a orar para ponernos en sintonía con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por este día, gracias por su amor, gracias por su protección. Ahora, Señor, que al abrir tu palabra podamos estar bajo el influjo del Espíritu Santo, bajo la influencia beatífica, Señor, del Santo Espíritu. Ven, inspíranos, que nuestra mente pueda ser receptiva y que podamos entender tu palabra, que nuestra mente sea fecunda, que podamos estar receptivos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El tema lleva por título El costo del discipulado. Se ha dicho con razón que los primeros años del movimiento cristiano fueron años que se caracterizaron por el testimonio vivo y real de Jesucristo en la vida de muchos de sus discípulos, en la vida de sus seguidores. De hecho, Jesús había anunciado previamente, valga la redundancia, en los días previos a su muerte, Jesús había dicho que el siervo no es mayor que su Señor, ni el discípulo es mayor que su maestro. Por tanto, si él había de sufrir, entonces sus discípulos también tendrían que recorrer la misma senda de humillación, la misma senda de escarnio, vituperios y sufrimientos, igual que le había ocurrido a su maestro. Este periodo de la historia cristiana fue un periodo oscuro, un periodo muy terrible para los primeros seguidores de Cristo, para los primeros discípulos. De hecho, en ese momento, todas las fuerzas del mal se coligaron, se unieron, hicieron una confederación para tratar de destruir a todos los discípulos. Trataron de destruir a Cristo, trataron de atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. Este periodo que comenzó inmediatamente después de la resurrección de Cristo se conoce como el periodo de la Iglesia Apostólica. Este periodo abarca más o menos desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo, cuando en las postrimerías del primer siglo muere el último apóstol, el cual era el discípulo amado, Juan el discípulo amado. Podemos decir que este periodo de la iglesia está representado en el libro del Apocalipsis, en el primer sello como la iglesia de Efeso, una iglesia que representa la pureza en la doctrina, la pureza de la iglesia apostólica, pero también está representado por el primer sello. Y obviamente el primer caballo del primer sello es un caballo blanco, el cual es un símbolo de victoria, un símbolo de éxito. Sin embargo, fue un periodo de mucha persecución. Es decir, estamos hablando aquí que se encendió la llama de la persecución. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, los versículos del 36 al 38 nos da un pequeño boceto del tipo de tribulación que estos cristianos y otros anteriores a ellos tuvieron que padecer. Dice: otros experimentaron oprobios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38. Estos hombres, de los cuales el mundo no era dignos, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué interesante, dice Pablo, estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes de allá para acá. La verdad, mis queridos amigos, es que estos siervos del Señor sufrieron todo el martirio que Satanás pudo atacar fieramente contra ellos. Sin embargo, estas personas para el mundo era insignificante. Y si acaso muchos de estos nombres tal vez ocupan solo algunas breves páginas en la historia o en la historia sagrada. Sin embargo, en la historia, en los registros del cielo, esas personas ocupan un lugar muy importante, por cuanto dieron su vida por el Maestro. Es asombroso el hecho, es una paradoja de que estos primeros cristianos resultó que con su muerte, con su derrota, ellos triunfaban. Es una total paradoja, porque estos hombres triunfaban exactamente por la derrota, entre comillas. La verdad es que el poder del cristianismo, el evangelio, alcanzó en sus primeros momentos prácticamente todo el mundo conocido. El evangelio llegó donde las águilas de Roma no podían llegar. El evangelio de Cristo llegó a lo más inaccesible, donde los estandartes del Imperio Romano no podían llegar. El evangelio llegó a los lugares donde el Imperio Romano no pudo colocar sus lábaros o sus estandartes. El evangelio llegó incluso a la casa del propio César, del emperador del mundo, en la persona del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. De hecho, ese registro lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Básicamente ese libro narra la vida de unas tres décadas después de la muerte de Cristo, más o menos unas tres décadas y media después de la muerte de Cristo. Nosotros conocemos a esto como los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, bien pudiésemos llamarle los Hechos del Espíritu Santo, porque fue bajo el influjo de la tercera persona de la divinidad, bajo el influjo, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo, que estos hombres salieron con fuerza a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eran hombres denodados, hombres que iban al frente de la batalla para mostrar la bandera ensangrentada del Hijo de Dios. Qué hermoso, un periodo totalmente de victoria. Con razón está representado en Apocalipsis como el caballo blanco, la pureza de la iglesia. Uno de los discípulos que tuvo que soportar la humillación y que tenía que soportar el martirio, uno de esos discípulos que se encontraba a punto de morir, cuando se encontraba algunos minutos antes ya para morir, este cristiano increpó a su verdugo con las siguientes palabras. Dijo el cristiano a su verdugo: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. Y Tertuliano, el escritor y mártir cristiano del siglo II después de Cristo, hablando de ese periodo de persecución, dejó las siguientes palabras muy elocuentes para la posteridad. Dijo Tertuliano:
más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Qué hermoso. A pesar de que el costo era grande, estos primeros discípulos del Señor eran capaces de dar su vida por el Maestro. Y literalmente tuvieron que recorrer la misma senda de humillación, la misma senda de sufrimiento, los mismos escarnios, los vituperios del Maestro, exactamente como el Señor les había dicho. Tuvieron que sufrir demasiado, pero también es obvio, sin ninguna duda, de que no todos estos primeros cristianos tuvieron buenas intenciones al seguir al Hijo de Dios. La palabra del Señor en ese aspecto es muy taxativa, es muy clara. Tenemos en la palabra del Señor el caso de Judas Iscariote, que no tenía una buena intención cuando acudió a su Maestro. Se ha mencionado con bastante certeza que mientras Jesús se estaba preparando para la ordenación de los 12 apóstoles, mientras Jesús estaba ocupado para ese paso previo a su ministerio terrenal, mientras Jesús preparaba a sus discípulos para ordenarlos y enviarlos a predicar, de repente vino a Jesús un hombre que no había sido invitado, un hombre que no había sido llamado. De repente se presenta con insistencia ante el Maestro. Estamos hablando de Judas Iscariote, un hombre que profesaba seguir a Cristo, un hombre que por lo menos pensaba que Cristo era el Mesías, y él se adelantó porque él quería un lugar prominente en el círculo más íntimo de sus discípulos, de los discípulos del Señor. Obviamente, cuando él se acercó, mostró gran fervor, y al menos había en él una aparente sinceridad. Yo diría una total hipocresía de parte de él. La palabra del Señor es interesante cuando nos narra este acontecimiento. De hecho, el libro El deseado de todas las gentes nos dice que aquel escriba que llegó apresurado donde Jesús no era otra persona sino Judas Iscariote. Vamos a ir al libro de San Mateo. Vamos a estar en el capítulo 8, versículo 18 al 20. Libro de San Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 20. El título de esa porción de la Biblia dice: los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado. Versículo 19. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Qué interesante que Jesús no lo rechazó de plano, no lo rechazó, pero tampoco le dio la bienvenida, sino que Jesús pronunció tan solo estas
palabras tristes, hasta cierto aspecto como enigmática. Entonces, este escriba que se acercó a Jesús era Judas Iscariote. Veamos la calificación de Judas Iscariote. Realmente era un escriba. Se dice que un escriba era una especie de amanuense. Era, por así decir, una persona muy intelectual. Era un copista, un amanuense. Generalmente los escribas estaban en la corte de los reyes. Eran las personas que se encargaban de fechar y de escribir todos los eventos reales, todo lo que ocurría dentro del palacio y dentro del imperio. De hecho, también en el tiempo de Cristo se consideraba que un escriba era un copista de las sagradas escrituras, y posteriormente se consideraba que un escriba era un doctor de la ley, era un erudito. Este tipo de persona llegó a Jesús con todo su bagaje intelectual, con todo su conocimiento. Con mucha razón los discípulos se extrañaron cuando vieron que Jesús prácticamente se mostraba un poco indiferente y que aparentemente no le dio la bienvenida a Judas Iscariote. La verdad es que Judas guardaba un motivo equivocado al acercarse a Jesús. La intencionalidad deliberada de Judas es que él, al estar con Jesús, podía estar en el círculo más íntimo de los discípulos y podía eventualmente ocupar un lugar prominente en el futuro reino que el Mesías iba a levantar. Porque él pensaba que el Mesías iba a elevar a la nación judía a la máxima altura, iba a llevar a la nación judía al cenit, al clímax de la grandeza entre todas las naciones. Pensaba que el maestro iba a llevar a Israel al cenit, al punto más culminante de todo el concierto de las naciones, y entonces que él podía tener un cargo muy importante dentro del nuevo reino. Sin embargo, mis queridos amigos, Jesús, que conoce a las personas, Jesús se proponía desde un principio desvanecer esta esperanza en Judas Iscariote, declarando su propia pobreza. La verdad es que Judas debió haber entendido cuando Jesús dijo: las aves de los cielos tienen nido y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Sin embargo, una cosa sí es importante y es necesario resaltar. Algo que aprendemos de la historia de Judas es la lección que quedó para los apóstoles, pero que también queda para la posteridad. ¿Cuál es esa lección? Esa lección es el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios basándose únicamente en alguna consideración mundanal. Por su posición, por su erudición, por raza, por preparación académica o por cualquier cosa. La verdad es que la idoneidad para el cielo la da la persona de el Espíritu Santo, que es quien nos habilita para ser discípulos, y no cualquier consideración de tipo mundanal. La verdad es que hasta cierto aspecto el discípulo más preparado académicamente hablando sería Judas Iscariote, pero Jesús no se confundió. Judas aparentemente era respetable y tenía un gran discernimiento, tenía habilidad administrativa.
De hecho, dice la palabra del Señor que Judas era quien manejaba la bolsa, manejaba las finanzas dentro de la iglesia. Se ha dicho que los primeros cristianos fueron llamados cristianos precisamente porque seguían a Cristo. Y fue en la ciudad de Antioquía donde fueron llamados cristianos por primera vez. Lo cierto es que estos primeros cristianos que habían andado con Jesús realmente hablaban como Jesús, pensaban como Jesús, actuaban como Jesús, caminaban como Jesús, razonaban como el Maestro, vivían como Jesús, sentían como Jesús, caminaban como Jesús, vestían como el Maestro, de manera que era difícil para estos primeros cristianos pasar por desapercibido. De hecho, se ha mencionado el caso de Juan, el discípulo amado. De hecho, esto está por así decir, en algunas fuentes extrabíblicas. Se dice que Juan, el discípulo amado, que tenía una naturaleza muy contemplativa, que era muy investigador, se dice que Juan, el discípulo amado, ya cuando llegó a los años de su vejez, cuando ya estaba ancianito, se dice que incluso la gente que lo veía parecía como que estaba viendo a Cristo. Es decir, los gestos del discípulo amado, el discípulo amado había, por así decir, mimetizado, había llegado tanto a imitar a Cristo que los gestos naturales del discípulo amado eran como los gestos del Maestro. Nosotros podemos sacar eso por deducción lógica, porque en un principio tanto Juan como su hermano se conocían como los hijos del trueno, fueron llamados Boanerges. Sin embargo, después al apóstol Juan se le conoció como el discípulo del amor, precisamente porque asimiló tanto la vida del Maestro que hasta sus gestos eran una copia del Hijo de Dios. Y en este aspecto, mi querido amigo, yo te podría preguntar, ¿cuánto has asimilado tú en tu vida personal la vida del Maestro? ¿Realmente lo imitas? ¿Te pareces en tus gestos, en el tono de tu voz? ¿O todavía el tono de tu voz es áspero? De hecho, las palabras ásperas y enojadas no son de origen celestial, pero tu tono, el tono de tu voz, tus modales, reflejan a Cristo. ¿Te pareces a Cristo? De hecho, se ha dicho con toda firmeza, con toda seguridad, que nosotros como cristianos únicamente podemos tener éxito en nuestra vida del discipulado solamente cuando imitemos el método de Cristo, que es el Maestro por excelencia. Una escritora inspirada dice que el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Muchas veces nosotros vemos a las personas y simplemente pasamos desapercibidos, o sea, como que las personas no tienen ninguna importancia o las ignoramos. Sin embargo, el Maestro trataba de hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Y hasta entonces les decía, seguidme, sígueme. Solamente cuando nosotros seguimos el método de Cristo podemos tener éxito como discípulo. De hecho, un discípulo de Cristo es aquella persona
que permanece en la palabra del Señor. Dice Jesús, si vosotros permanecéis en mis palabras, si permanecéis en mí, si se mantienen fieles a mis palabras, entonces seréis mis discípulos. Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Vamos a estar en el capítulo 8. Leeremos los versículos 31 y 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice Jesús, si permanecéis en mi palabra, permanecer en la palabra del Señor. La verdad, mis queridos amigos, es que únicamente la Biblia, únicamente la palabra del Señor describe a los creyentes como personas con conocimiento en sus vidas, con el conocimiento del propósito divino. Es triste decirlo, pero hay muchos cristianos que no conocen la Biblia y obviamente acaban conformándose con la cosmovisión o con la forma de ver la vida del mundo. Es triste, pero muchos cristianos comparten la cosmovisión de los que no son creyentes, comparten la cosmovisión del mundo y pierden el paradigma, pierden la verdadera visión que la palabra del Señor nos está mostrando. La verdad es que un cristiano debe estar compenetrado, debe estar saturado de la palabra del Señor. De hecho, la Biblia es nuestro firme fundamento. Si nosotros como discípulos, si nosotros como cristianos queremos tener un vínculo fuerte con Cristo, si queremos tener, por así decirlo, un fundamento seguro, entonces debemos de anclarnos en la palabra del Señor. De hecho, Cristo nos insta para que escudriñemos la palabra del Señor. En una ocasión Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De hecho, si nosotros profundizamos en el estudio de las Escrituras, es como que si nosotros encontráramos tesoros, así como ocurre en el mundo natural, que para poder encontrar tesoro, para poder encontrar el oro o alguna piedra preciosa, tenemos que cavar hondo en el subsuelo. Lo mismo ocurre con la palabra del Señor. Si queremos obtener tesoros de la palabra del Señor, si queremos profundizar en el conocimiento de la gloria de Dios, entonces debemos de escrutar y de escarbar profundo para poder obtener esos grandes tesoros en la palabra del Señor. Una escritora inspirada dice lo siguiente: cuando se estudie, comprenda y obedezca la palabra de Dios, una luz brillante se reflejará al mundo. La Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. La verdad, mis apreciados hermanos, es que la Biblia es nuestro firme fundamento. La palabra del Señor es la fuente. La doctrina debe estar sujeta a la palabra del Señor. Es decir, la Biblia es la que rige tanto la doctrina como también nuestra práctica, o, por así decir, nuestra vida ética.
Una característica muy importante de un discípulo del Señor es que el verdadero discípulo renuncia a todo lo que posee. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, al capítulo 14 y el versículo 33. Dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El título de este pasaje dice: lo que cuesta seguir a Jesús. Jesús dice que cualquiera que quiera ser su discípulo debe de renunciar a todo lo que posee. Caso contrario, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Es interesante el contexto donde Jesús dice estas palabras, porque cuando Jesús dijo estas palabras, dice el versículo 26, que grandes multitudes iban con él. Es decir, grandes multitudes iban tras Jesús. Y en este contexto, Jesús dice que debemos de renunciar a todo lo que poseemos. La verdad es que para Jesús era fácil, de cierta manera, diluir su mensaje para quedar bien con las grandes multitudes. Para Jesús era fácil diluir su mensaje y presentarlo de una manera más fácil, mimetizarlo, tratar de hacerlo más fácil, más llevadero. Sin embargo, Jesús mantiene la misma norma. Dice Jesús: si no renuncian a todo lo que poseen, no puede ser mi discípulo. Y lo interesante, mis amigos, es que lo que Jesús nos pide es algo que es posible para nosotros. Jesús nos pide algo que nosotros podemos hacer. De hecho, Jesús nos dio el ejemplo más sublime de renuncia. Jesús enseñó con su propia experiencia lo que significa dejarlo todo, dejar el cielo y dejar la tierra. De hecho, la palabra del Señor menciona que Cristo bajó a este frío, a este oscuro mundo. Dice la palabra del Señor que Cristo descendió. Dice que Cristo vino y habitó entre nosotros. Cristo vino para alcanzarnos y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdad que Jesús dejó el cielo, dejó el cetro en las manos de su Padre, dejó su corona y vino a buscarnos, renunciando a su condición divina. Un texto muy maravilloso del Nuevo Testamento pone esto totalmente en perspectiva. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 5 al 11. Este pasaje se titula Humillación y exaltación de Cristo. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aquí el apóstol nos dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir del Señor fue de buscarnos, fue de renunciamiento. Vino para alcanzarnos. Hay una frase muy importante en este texto y es donde dice que Cristo se vació a sí mismo. Dice que Cristo se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Se despojó a sí mismo. En el griego esa palabra despojar es kenosis y se traduce también como que se desnudó. Es decir, Cristo dejó a un lado sus atributos celestiales y vino a este mundo como uno de nosotros. Dice la Biblia que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y por lo que era hijo aprendió la obediencia. El mismo Hijo de Dios tuvo que aprender la obediencia, se vació, dejó a un lado los atributos del cielo y vino a este mundo como el segundo Adán, que podía haber pecado, y a todo eso el Hijo de Dios estuvo sujeto por amor a ti y por amor a mí. Cristo se desnudó, apareció vaciándose a sí mismo, pero ese vaciamiento del Hijo de Dios fue voluntario. Dejó su gloria, dejó la honra de los ángeles para venir a este mundo y para humillarse ante los hombres y experimentar la muerte más ignominiosa de todos, porque la muerte de cruz era la muerte preservada, era la muerte destinada para todos los asesinos, para el más vil pecador. Sin embargo, el Hijo de Dios vino y se hizo hombre. De hecho, mis apreciados amigos, si tan solo el Hijo del Hombre, la segunda persona de la divinidad, se hubiese convertido o hubiese aparecido como un ángel poderoso, ya el simple hecho de haber bajado un escalafón de Dios exaltado a un ángel creado, ya de por sí eso hubiera significado un costo o una humillación infinita para el Hijo de Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios baja varios niveles, porque la palabra del Señor dice que Cristo es lo máximo, es la cabeza de todo. Dice en el libro de Salmos que Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Es decir, primero está Dios como el ser más exaltado de todo. Luego, en posición jerárquica siguen los ángeles en sus diferentes designaciones u órdenes. Y luego está el hombre y luego los animales. Sin embargo, Jesús no apareció como un ángel poderoso, sino que apareció como un hombre. Y lo importante, mis hermanos, es que estando en la condición del hombre, bajó a lo más bajo del ser humano. Se hizo siervo, tomó la forma de siervo. Eso es exactamente lo que la Biblia dice, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esta expresión, tomar forma de siervo, en el griego es morfé doulos, tomó la forma de un siervo. En una ocasión Juan el Bautista dijo que él no era digno de desatar las sandalias del Hijo de Dios. Es decir, el hecho de desatar las correas, era un trabajo de un siervo, era el trabajo del siervo. El siervo era la persona encargada de lavar los pies de todo huésped que llegara a la casa de su Señor. Jesús se convirtió en un siervo. Y por esa razón Jesús es nuestro ejemplo como discípulo, pero también es nuestro maestro. Es nuestro ejemplo como discípulo en el sentido de que Él
renunció, y nosotros como discípulos debemos de renunciar a todo lo que también nosotros también poseemos. Debemos entender que renunciar a todo significa que Dios es nuestra prioridad, es la prioridad en nuestras vidas. Cuando digo prioridad, quiero decir que Cristo es lo más importante, es de primera importancia en nuestras vidas. Pero también un verdadero discípulo demuestra amor hacia su prójimo. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, leeremos allí los versículos 34 y 35. Dice de la siguiente manera: hijitos, aún estaré con vosotros un tiempo, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. Entonces conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros. ¿Te has preguntado por qué razón Jesús dijo que daba un mandamiento nuevo? La verdad que ese mandamiento ya había sido dado unos 13, 14 siglos antes de Cristo. En el libro de Levíticos, el capítulo 19 y el versículo 18, Moisés había dado un mandamiento similar. Dice: Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Cuál era la medida de este mandamiento en el Antiguo Testamento? La medida era la siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mandamiento nuevo es importante. ¿Por qué es nuevo? Porque ahora el Señor nos está dando una nueva medida para amar. Ahora el mandamiento dice: amarás a tu prójimo como yo os he amado. Es decir, amar de la manera que Jesús amó. Amar con la intensidad que Jesús amó. Es decir, este mandamiento no era nuevo en sí mismo. Pertenecía a las instrucciones dadas por Moisés. Sin embargo, Jesús nos trae nuevas revelaciones. Nos trae una nueva vislumbre del carácter de su Padre. Es decir, ahora Jesús presenta ante los apóstoles y ante nosotros un nuevo concepto del amor de Dios. Este nuevo mandamiento de la Biblia que Jesús había cultivado con ellos y con la comunidad debía de ser replicado en la vida de sus discípulos. Dicho de otra manera, el mandamiento antiguo ordenaba a los hombres que amaran a sus prójimos como a sí mismos, pero el nuevo mandamiento dado por el Señor instaba a amar como Jesús había amado. Es decir, mis estimados hermanos y amigos, aquí Jesús nos da una nueva medida del amor, una nueva medida para amar a las demás personas. La verdad, mis estimados, es que
el mundo está necesitado de ese amor. Hoy en día pulula en derredor de nosotros personas que cargan un gran cúmulo de amargos desconsuelos. Hay personas que llevan en sus espaldas, cargan un peso grande de pecado. Muchas personas que nosotros las vemos en derredor de nosotros, realmente cargan una vida de pecado, cargan con muchos problemas, cargan desilusiones, cargan preocupaciones. Son personas que necesitan de la gracia salvadora del Hijo de Dios. Nosotros somos llamados para dispensar, para ser canal de bendición, de manera que la gracia de Dios pueda fluir por nosotros, para que sea un canal de bendición, donde Dios pueda manifestar a través de nosotros su amor. Realmente en derredor de nosotros hay muchísimas personas necesitadas, hay almas tristes, almas sedientas por conocer el amor verdadero del Señor. Hace algún tiempo escuché la historia de una pareja de esposos jóvenes que anhelaban tener un bebé. Y obviamente fueron a hacerse el chequeo previo. Y para desilusión de la esposa y del esposo, la esposa no podía dar a luz. La esposa era estéril. Y como te puedes imaginar, la esposa comenzó a llorar desconsoladamente porque quería llevar en su vientre a un hijo, pero era imposible, era estéril. Podemos decir que sufrió un choque emocional y después de hacerle algún tratamiento, finalmente los dos esposos conversaron y tomaron la decisión de que podían adoptar a un niño. Algunos días después visitaron un orfanato y la primera intención de ellos era llevar un niño recién nacido, tal vez un niño de meses. Sin embargo, no había niños pequeños. Los niños más pequeños oscilaban entre 3, 4 y 5 años. Y esta señora que llegaba a buscar un niño, de repente comenzó a observar a los niños que estaban ahí. Había una fila por aquí, otra fila por allá, y la madre comenzó a conversar con cada uno de ellos. Comenzó a ver uno por uno, y de repente llegó a un niño en especial, un niño que oscilaba entre 2 y 3 años. Y aquella dama le dijo al niño: hijito, ¿quisieras venir con nosotros? A lo cual el niño le contestó: ¿y qué me darás? Y aquella mujer, posiblemente con buenas intenciones, tratando de quedar bien con el niño, le dijo: tendrás una casa muy grande, tendrás una casa muy amoblada, tendrás muchos juguetes, tendrás una hermosa cuna, tendrás todo lo que tú necesitas. Tendrás una casa llena de todas las cosas que tú necesitas. Y el niño replicó a esta mujer: ¿nada más? Entonces los padres dijeron a aquel niño: pero ¿qué más quieres? Si te estamos ofreciendo todo. A lo cual el niño contestó: yo quiero que me amen. Yo quiero que me amen. La verdad, mis amigos, es que el mundo necesita ser amado. Cristo vino a este frío y oscuro mundo para amarnos. Vino para alcanzarnos. Vino para salvar lo que se había perdido. Vino para rescatarnos
para restaurarnos a la imagen original de Dios. El Hijo de Dios vino para amarnos. Este mundo necesita ser amado y nosotros somos llamados para amar. Quiera Dios, mi estimado amigo, que te puedas convertir en un discípulo del Señor. Sin embargo, para poder ser discípulo necesitas estar y aprender a los pies del Maestro. Mi llamado en esta ocasión es a que permanezcas en la palabra del Señor, que permanezcas en la palabra del Señor. Dice el Señor, si permanecéis en mis palabras. Mi llamado es a que puedas renunciar a todo por seguir a Cristo y finalmente a que puedas amar como Cristo amó. Mi deseo y oración en esta ocasión es que el Señor te pueda bendecir grandemente y que pueda ser un canal de bendición para muchas personas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, porque nos llamas a ser discípulos, nos llamas a caminar día a día con Señor. Ayúdanos a imitarte y que tú puedas ser el verdadero maestro en nuestras vidas, Señor. Sobre todas las cosas, ayúdanos a amar como tú nos has amado. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Es mi deseo y oración en esta ocasión. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Soy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza, examina mi vida.